Qué gusto reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. ¿Y qué creen? Hoy vamos a hablar, sí, de cultura, pero de la cultura del taco. Pues nos acompaña Alejandro Escalante, que es investigador, conocedor de los sabores y además, fíjense, autor de un libro, La Tacopedia, que ya ha sentado precedentes en el mundo de la gastronomía y por supuesto que, como decíamos, de la cultura. Vayamos a su semblanza y regresamos a platicar con él, muy sabroso. Alejandro Escalante es un autodidacta, si bien cursó el bachillerato y es perito identificador de gemas y piedras de colores. También ha destacado como artista visual y escritor. Después de trabajar por más de 7 años en talleres de mármol y fundición de bronce en Europa, regresa a México para dedicarse profesionalmente a la realización, diseño, producción y manufactura de objetos tridimensionales en materiales pétreos, plásticos, cerámicos y metálicos, con exposiciones, lo mismo en México que en China, Panamá, Portugal, España y Alemania entre 1985 y 2014. Es descendiente de una familia de refugiados españoles con una larga tradición literaria y artística. Su abuelo es el director teatral y escritor Álvaro Custodio y es hermano de la dramaturga Jimena Escalante y del laudero Álvaro Escalante. Así también, por el lado paterno, desarrolla una gran pasión por la gastronomía, recibiendo como herencia el recetario de su bisabuela Soledad Lerdo de Tejada de Escalante, el cual ha sido conservado, interpretado y practicado de manera ininterrumpida por más de 3 generaciones. Alejandro Escalante fue seleccionado para escribir una columna semanal de crítica de restaurantes bajo el seudónimo G.L. Otón en el periódico Reforma en la sección Buena Mesa, junto a una participación como crítico que siempre permaneció anónima de 1997 al 2012. Desde la década de los 90 ha participado en los más destacados eventos gastronómicos de México, tanto como periodista, como crítico, investigador y conferencista, y ha sido colaborador frecuente a lo largo de los últimos 17 años en temas gastronómicos para revistas y periódicos de la Ciudad de México, como Paréntesis, Dónde Ir, 4, Picnic, Reforma y Milenio, en donde ha publicado críticas, crónicas, reportajes, artículos y entrevistas. Destaca también su investigación y autoría del libro La Tacopedia, Enciclopedia del Taco, editorial Trilce, en 2012, una edición independiente que ha logrado tener un gran impacto en el medio nacional e internacional, pues recibió en Pekín el premio Gourmand al mejor libro de América Latina 2012, considerado como el Oscar de la gastronomía. Actualmente es colaborador en temas gastronómicos con una sección semanal dentro del programa de radio Charros contra Gangsters en MBS Noticias, así como orador en eventos, bien se trate de Mesamérica 2014, el Foro de Turismo y Cultura Cultur 14, la Segunda Feria Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Sede Sol, el Festival Bonus MX en Austin, Texas y México Now en la ciudad de Nueva York. Con nosotros un destacado y versátil personaje de la cultura. Alejandro, qué gusto que contrario. Celebramos aquí. Bienvenido. Tu tocayo. Mucho tu tocayo gusto. Alejandro Ordorica y yo que estés aquí con nosotros. Al contrario, es un placer. de verdad. Se abre el apetito luego. Sí, ¿verdad? Se empieza a oler a tacos, ¿verdad? Sí, bueno, pues es un Oye, libro. Y cuéntanos de tus inicios, esas historias tan ligadas a la familia, que me imagino han de ser muy bellas, muy intensas, que te marcaron. ¿Cómo Bueno, esta es que pasión? la comida en mi casa siempre fue algo así como muy importante. Mi padre cocinaba mucho y le daba como mucha importancia a la comida. Ah, sí. Así le hacía como que mucha ceremonia. Y siempre tenían invitados muy interesantes, digo, en aquel momento cuando uno es niño o adolescente, los consideras así como pues los amigos de la familia, pero ya con el tiempo te das cuenta pues que se trata de personas importantes, como el caso de, pues ahorita que venía manejando hacia acá, en el radio sonó Ernesto de la Peña, y me acordé de mucho de él porque él comía 2 veces, por lo menos 2 veces a la semana en la casa. Que además era un hombre que apreciaba muchísimo la gastronomía. Sí. Yo lo conocí y lo traté también de manera muy cercana por Margarita Michelena, una amiga muy querida, y bueno, disfrutaba oye, pues qué personaje tan importante. Y así siempre le metía mucha ceremonia y siempre había invitados.
Entonces las comidas en casa de mi padre tenían así como pues ese saborcito, que más allá de la buena comida, pues había muy buenas sobremesas, en fin. Uno pues de joven o de muchacho, pues ahí medio pesca de lo que están hablando y pues más bien lo que quiere uno es irse, ¿no? Alejandro, pero todas esas buenas experiencias son un basamento para, con el tiempo, dar un salto cualitativo a un género periodístico casi inexistente todavía hace quizá un par de décadas, que es el género gastronómico. ¿Cómo te inicias y cómo ves tú ese panorama periodístico en el ámbito muy particular de la gastronomía? Oye, Alejandro, ¿sabes qué? Yo sugiero que, regresando de nuestro corte, correcto, muy bien, nos respondas esta pregunta tan interesante. La dejamos, como se dice, sembrada. Ahí la dejamos, en la mesa, la dejamos Bueno, ahora en la mesa. Me parece sembrada en la estupendo. mesa. Regresamos aquí con nuestro invitado tan interesante. Qué rico. Estamos con Alejandro Escalante, como bien decíamos, un periodista muy destacado y autor además de este libro que igualmente, bueno, pues es parte ya fundamental de estas aportaciones de lo nuestro, que incluso no solamente tiene que ver con los sabores, sino con la propia identidad cultural. Me refiero a Tacopedia, pero él nos estaba hablando de sus inicios en este género nuevo llamado periodismo gastronómico. Bueno, pues por lo mismo el ambiente familiar de buena comida, conocí también a don Luis Marcet y yo siempre quise tener un trabajo similar, ¿no? Escribir de comida a mí se me hacía como el delirio o el sueño. Y con los años conocí a mi mujer, que era la directora de Rosa María Villarreal, que era la directora de una sección de Reforma muy importante de todo lo que es cultura. Regia, por cierto, ¿no? Sí, paisana tuya. Sí. La conocí muy bien. Y ella un día me dijo, pues, ¿por qué no te avientas un texto de crítica de restaurante y vemos ahí concursas para ver si te seleccionamos? Porque según ella yo escribía bien. Y bueno, pues resulté seleccionado y durante muchísimos años hice ese trabajo que era anónimo, de ir a los restaurantes, comer y ejercer un juicio crítico. Oye, sigue siendo un poco así misterioso porque usas un seudónimo, ¿no? No. Lo usaba ahí que es del periódico, el de Geleotón. En el Reforma, ¿no? En el Reforma, en las durante críticas. Muchos años, crítica de restaurante. ¿Y ya no? Ya no estoy haciendo eso, fíjate. Yo ahorita, pues yo creo que los ciclos se cumplen, ya dejé de hacer ese trabajo, ahora hago periodismo de gastronomía más abiertamente, en radio y en internet. Pero fíjate, Marta, que no falta quien quiera minimizar ese tipo de información y está demostrado hoy en día que hay países que han acentuado la importancia en sus sabores, en su comida, que significa turismo y divisas muy importantes para el propio país. Sí, no, pues la gastronomía en México yo creo que es algo que todavía no se explota correctamente. Hay países que con mucho menos platillos le sacan mucho más jugo. No se diga platillos que sí tienen una gastronomía importante como Francia o Italia, que tienen millones y millones de turistas que solo van a comer o a tomar vinos, ¿no? México tiene ese potencial, eso se habló mucho ahora en el foro de Turismo y Cultura, Cultura 14, que creo que quedó muy claro ese elemento. Y bueno, en ese sentido el libro de la Tacopedia es como que lo motiva, ¿no? Ya existían documentos importantes como tu propio libro sobre los tacos, claro. Porque sabes que a mí también me dieron el premio Gourmand, el latinoamericano, fíjate. Sí. Y bueno, yo también, no 6 años, pero sí, yo creo que 3 o 4 estuve investigando. Sí. Nada menos Alejandro me acompañaba a las taquerías, porque él es un taquero así como yo, me confieso. Como los de Abel Quesada, así con todo y arco. Así, de verdad, pero tú... Existe una técnica depurada. Pero tú hiciste la enciclopedia, yo me quedé en los
Mil y un tacos de México. ¿Y tú? Me sirvió muchísimo tu libro, se me hace muy interesante. También abrevé de los libros de José N. Iturriaga, que también se me hace interesantísimo su trabajo de las cocinas de México. Y buen amigo también. Y bueno, el doctor Eusebio Dávalos. ¿Y él qué libro tiene? Él tiene uno que se llama... ahí está, ¿no? Justamente estamos viendo la técnica, ilustraciones, ¿verdad? Que tiene una técnica, ¿verdad? Poner la mano también podríamos exportarla, ¿verdad, Alejandro? Pues ya viene ahí traducido en varios idiomas. Sí, muy bien. Él tiene la inventiva de la cocina de México. Son libros que existían, que tratan de informar acerca de las particularidades de la cocina mexicana, pero bueno, la Tacopedia empezó como algo muy sencillo y fue creciendo. Hay que decir que este es un proyecto editorial muy importante de Editorial Trilce, se hizo bajo la dirección de Deborah Holz, el diseño es de Juan Carlos Mena, de la misma editorial, la coordinación editorial es de Mónica Brown. Hay como más de 10 fotógrafos, ilustradores importantes como Aviña, que es el que hizo muchas de las ilustraciones, Kitsia Sámano. En fin, es un grupo de como de más de 20 personas que a lo largo de muchos años estuvimos trabajando. Yo soy responsable de los textos. Entonces, ¿cómo abordas ese tema, no? A mí me lo cuestioné mucho por el lado de que había leído lo tuyo, los documentos que existían, ¿no? Hay un investigador norteamericano que se llama Pilchner, que también ha escrito sobre tacos y sobre tamales y cosas así, y no le encontrábamos la manera. Entonces dijimos, vamos a intentar hacer una como enciclopedia, o sea, tratar de buscar. Entonces separamos los tacos en 16 tipos principales de tacos. El origen de todo esto es la historia del maíz, entonces nos metimos a investigar de dónde surge el maíz, de dónde surge la masa. Son un cierto tipo de informaciones que yo creo que deberían de ser, nos lo deberían de enseñar a nosotros los mexicanos antes del descubrimiento de América. Claro, lo que somos nosotros. Y en cambio es muy difícil saber, por ejemplo, el maíz es una planta domesticada, no es una planta natural, es una planta que el hombre americano fue domesticando, y los primeros elotitos que se conocen ya como elotitos tienen 7,000 años antes de Cristo. Imagínate, qué interesante. Pero yo te voy a pedir que nos permitas una pausa. Es que yo no puedo seguir. Pausas, pero y nos seguimos porque hay muchas entre cosas. Entre bocado y bocado. Entre taco y taco. Así es que, amigos, claro que sí. Entre taco y taco nos vamos a una pausa. Pues ya ven, amigos, qué tema tan interesante. Yo quiero decirle aquí a mi colega que cuando fui a proponer el proyecto, que yo ya tenía muy avanzado, me dijeron, ay, pero Marta, ¿cómo vas a hablar de tacos si es algo que chiste tiene? La gente se los come, los compra. ¿Qué chiste tiene? No, la verdad es que no vamos a... No nos interesa tu proyecto. Y fue en una editorial muy importante, y que quien tenga el libro sabrá cuál es, pero muy, muy importante. Y fíjate que en ese momento apareció de manera mágica el Día del Taco. ¿Y qué crees? Me llaman y me dicen, Marta, aceptamos el proyecto. Así fue, pero no le daban importancia. Y bueno, tú vienes a subrayar de verdad lo importante, todo lo que significa, porque ahí está también parte de nuestra identidad. Nada menos quiero decir que nuestro equipo de trabajo
ha intervenido de manera muy interesante, porque han surgido preguntas que yo quisiera hacerte, porque ellos, para que se las respondas. Por ejemplo, este taco de plaza, que tú decías 3 elementos, y aquí nuestro amigo dice, no, son 36 aquí en el Estado de México. Bueno, a ver, ¿qué nos respondes a eso? Los tacos se componen de 3 elementos fundamentales: la tortilla, el contenido y la salsa. Sin embargo, existen tantísimas variantes, tantísimas guarniciones, y es algo de cultura popular, por eso se menosprecia, porque es algo tan vivo, es como escribir o hablar de lo evidente. Sí. Y entonces hay mucha gente que dice, oye, pero si eso ya lo sabemos. Sí. Y en el caso de los tacos, todo mundo, todos los mexicanos somos expertos, o sea, no es que yo sepa más que otras personas, al contrario, la gente, el pueblo, tú vas con los taqueros, vas con las familias y le saben durísimo a los tacos. Esta opinión de que cuántos elementos tiene un taco o la receta de la cochinita pibil, pues si en 3 estados, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, no se ponen de acuerdo, adentro de los mismos estados, cada municipio también tiene su variante, cada familia. Oye, Alejandro, es algo infinito. ¿Cómo se ha movido el libro? Porque sobre todo en un país que suponemos no lee tanto. Entonces, este tipo de libros, ¿qué tanto se aceptan? ¿Qué tanto mercado hay desde el punto de vista editorial? Ya estamos en la 2ª edición, cosa que pues es un orgullo. Felicidades. Decirlo, ¿no? Es un libro que efectivamente ha recibido premios, ha recibido muchísima difusión. Por lo mismo considero que era una información necesaria, ¿no? O sea, eso de clasificar los tacos, tratar de estudiarlos, porque tiene una guía de taquerías, tiene recetas, tiene la historia de los chiles, que también eso es algo que debería tener más difusión, saber que los chiles son todos de América. Tiene 30 y tantas recetas de salsas, tiene la historia de cada tipo de tacos, que los del pastor, los de carnitas, los tacos dorados, los de canasta. También habla de las enchiladas, que no son tacos, habla de las quesadillas, la polémica esta de si tienen queso o no tienen queso. En fin. Y eso lo hace atractivo para los lectores. Los lectores, es un regalo increíble, digo, o sea, la gente que lo recibe como regalo lo aprecia mucho. Yo he ido a casas, digo, no por ser el autor, pero donde está ahí en la mesa y la gente se pone a hablar. Y es que el tema de los tacos... Yo pensé que me ibas a traer de regalo el libro, pero yo pensé ya que lo unos tenía. tacos. ¿Y qué proyectos vienen? ¿Qué proyectos vienen? Pues estoy en el periodismo gastronómico, que es algo que me apasiona. O sea, me gusta mucho la comida popular, me gusta también la comida, digamos, de alta escuela o de restaurante, y estoy en ello, estoy en proyectos de libros también, como tú bien decías, o sea, uno propone y ahora sí que Dios dispone. Las editoriales disponen. Y trabajando, pues escribiendo, ya ves que el trabajo de escritor es pues muy esforzado, sobre todo cuando es investigación de campo, que hay que ir ahí a las taquerías y andar probando y eso, que es algo muy, muy esforzado, muy difícil. Sí, pero maravilloso, porque mira los frutos que da, de verdad nos sentimos muy orgullosos de este pues a mí libro. me encanta andar ahí de pata libro, de perro, paseando por todo México comiendo. Yo de veras lo reconozco, y es más, te quiero decir que lo regalo, lo he regalado. El mío ya se agotó y ya no lo reeditaron. Buenísimo, a mí me encantó. Es más, lo que sí es que ya está corregido y automático. En libro virtual. En libro virtual. Y bueno, pues eso me tranquiliza un poco, porque es un libro que quiero mucho. También, como dices tú, muy esforzado. A veces muy sabroso, porque vas a comer tacos y vas a esta taquería y a la otra, ¿verdad, Alejandro? Anduvimos y aumentamos unos kilitos. Me ha extrañado que no le hayas preguntado cuál es su taco favorito. ¿Cuál es? Muy buena sugerencia. A mí me gustan mucho los tacos de nopales, los tacos de frijoles, así los tacos más sencillos se me hacen deliciosos. Y nutritivos. Decía José Iturriaga, con toda razón, muy buen amigo nuestro, que hay la creencia de que esta comida engorda, y no, está probado
que es saludable y que nos alimenta, y que no es esa comida, al contrario de que le llaman rápida, que esa es la que nos atiborra y ha generado mucha obesidad en el país. Puede considerarse a los tacos como cocina rápida, porque de que llegas y lo pides y te lo comes pasan 2 o 3 minutos. Pero no en el sentido peyorativo, ¿verdad? No, efectivamente por la velocidad, pero un taco de barbacoa que te comes en 3 mordidas tiene 20 y tantas, 30 y tantas horas de manufactura, ¿no? Para hacer la vianda, y además es muy proteínas. completo, ¿no, Alejandro? Sí, no, nutritivamente. ¿Cuántos mexicanos no comemos? Yo me incluyo, porque muchas veces en una taquería de una esquina me paro y me tomo dos tacos y ya, y luego invito a quien venga conmigo y estamos felices con 2, 3 taquitos. No, pues también, por ejemplo, los mexicanos, ¿qué sería de los mexicanos sin los tacos de carnitas? O sea, no, hombre, se acaba el mundo, claro. Se acaba detiene, México, se detiene acaba el planeta, México. ya no deja de girar. Sí, de verdad, oye, pues ha sido bien lindo y además muy, muy, muy ilustrativo, porque yo sé que nos importa mucho a nosotros aquí en este programa hablar de lo nuestro. Oye, y a ver, antes de despedirnos, porque Alejandro tiene un mensaje muy interesante para cerrar el programa, del Estado de México, ¿qué nos dices? ¿Cuáles tacos tienes? Pues no voy a hablar de tacos, voy a hablar de tortas, porque aquí en Toluca hay unas tortas que hacen chiquitas como de guisado, que se me hacen un triunfo, una maravilla. La delicia. Con unas teleritas así chiquitas y les ponen no sé cómo se llama, que es como una salsa de chile, no sé qué chile, un chile negro así, con huevo duro, no sé cómo las hacen. Aquí en Toluca. ¿En los Portales será? No, La Vaquita. No, es otro lugar que no me acuerdo ahorita, en la calle Lerdo. Luego nos dices para ponerlo en Nos auxilian nuestros amigos. Son unas tortas prodigiosas. Las tortas del Lerdo. Ajá. Aquí nos dicen chile macho. Es una cosa. Aquí, mira, es una cosa realmente. Digo, debe haber muchos tacos y los hay, los tacos de chorizo. Y unos amigos me dijeron que existen por la universidad en Toluca, el taco de taco. Me mandaron la foto. Es una tortilla suave que adentro lleva un taco dorado. Y su ensaladita y su salsa. ¡Ay, qué delicia! Nos vamos a ir a comer. Nos vamos a ir a comer una torta y un taco en tu honor. Los tacos y los antojitos mexicanos es algo vivo. Claro. Es algo del pueblo, es algo que crece. Y que tiene el ingrediente esencial. El ingrediente esencial de la imaginación. Sí. Claro. La creatividad. Alejandro, y hablando de imaginación, ¿cómo vamos a cerrar? Siempre, Alejandro, como sabes, cerramos el programa con una reflexión, una cita literaria. Ahora me voy a la cultura popular y pienso en Chava Flores y en su canción La Taquiza. Claro, no toda por el tiempo, pero un par de estrofas. Él dice o nos dijo: al pasar frente a los tacos yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón. Tú ordenabas al taquero 3 lenguas y para empezar, otros tacos de suadero, 6 de bofo y de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión, tú le entrabas a los de ojo, tripa, gorda y corazón. Y cuando quise poner fecha para la iglesia y para el civil, te aventaste como fecha el cachete y nenepil. Bueno, es maravilloso. Y cierra, ya terminamos. Y dice: cuando al fin llegó la cuenta me tuvieron que prestar, y entonces me dijiste con tu dulce y argentina voz: ya está bueno de botanas, ahora invítame a cenar. Ahí está Chava Flores, que es una expresión altísima de nuestra cultura. Viene la letra de esta canción ahí en la Tacopedia. Ya ven, qué bueno, qué bueno. Pues ya vieron, amigos, amigas, es un libro que tenemos que tener en nuestra biblioteca. Es un imprescindible, de verdad. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Alejandro. Y a ustedes también siempre por estar con nosotros. Y aquí los esperamos la semana que entra.
recuerden que tenemos una cita muy importante aquí en El Sabor del Saber. Y vámonos ya a los tacos y a las tortas. Así nos vamos. Rico.